Muy buenos días, queridos estudiantes. Estamos en la semana 16 de la sesión número 4. Como ustedes observan, este es el área de comunicación dirigido a los estudiantes de segundo A, B y C, segundo trimestre. Quien les habla es la docente Duba Godoy Romaní. Trabajamos en la institución San Juan Bautista 5149 y estamos rumbo hacia el Bicentenario Contigo Perú. Muy bien, vamos a ver aquí entonces toda una ruta, ¿no?, de lo que vamos a realizar en esta mañana. Les pido por favor que se tomen un tiempo para tomar nota de lo que están observando y lo que están escuchando para que puedan concretar sus actividades. Continuamos entonces. Bueno, primero siempre dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿no? El tema que nos convoca el día de hoy es: analizamos y resumimos el texto de la identidad nacional. Estimado estudiante de segundo año de secundaria, le brindo una cordial bienvenida a nuestra sesión. Asimismo, empezaré agradeciéndole a cada uno de ustedes por su responsabilidad y el cumplimiento de las indicaciones sobre el portafolio que ustedes han organizado, en cualquiera de las dos modalidades, físico o digital. En esta semana continuaremos con los procesos de análisis de los textos expositivos. Iniciemos entonces con compromiso y alegría. Recuerda ingresar a la clase a través de WhatsApp. Y aquí tenemos el horario. Mañana nos encontramos con segundo A las 10 de la mañana, segundo B a las 2 de la tarde y segundo C a las 11:30 de la mañana, a través del WhatsApp que tienen en tutoría. Continuemos. Asimismo, en esta ruta, les invito a que ustedes ingresen a este programa que se llama isu.com, ¿no?, para que puedan observar la siguiente evidencia de este portafolio. Entonces, aquí, como ustedes ven, acá está la evidencia de las carátulas de los chicos que han ido enviando sus trabajos, ¿no? Ahí de algunos estudiantes que he podido rápidamente sacar la evidencia. Miren, ustedes tienen que observar este texto, ¿no? Hay que observarlo y hay que leer detenidamente. Ya en una ocasión también les había presentado este mismo texto, ¿no? Pero ahora vamos a ir analizando lo que queremos, ¿no?, visualizar. Entonces tómense unos minutitos para leer. Miren, ya saben cuál es el tema, hay incluso subtemas y cada párrafo, como ustedes observan, ¿no?, tiene su subtema para finalmente concretar con el tema. Después de haber leído y observado este texto de manera tranquila, en un espacio tranquilo para que usted pueda comprender, porque estamos en etapa de comprensión de lectura, ahora vamos a realizar un conjunto de preguntas. Pero lo que le quiero decir es que las preguntas las vamos a tener a través de un formulario, ¿no? Por eso no lo he colocado aquí. Y este es el formulario y aquí está el link para que ustedes puedan ingresar al formulario. Entonces ya saben, todas las preguntas de esta primera parte de ese gráfico se encuentran en el formulario. Después que usted ha desarrollado ese formulario, ¿ya?, lo que va a hacer es, estimados estudiantes, ¿no?, primero aplicará técnicas de comprensión lectora, le garantiza el éxito de una buena comprensión y la construcción de nuevos conocimientos. Por eso, realizar una buena lectura implica conocer la información relevante de un texto. Para ello, se requiere aplicar estrategias que nos permitan identificar y explicar el tema y el subtema, y establecer también relaciones entre las ideas del texto. Estos puntos ya lo habíamos visualizado la semana pasada a través de las propiedades del texto. Por ello, hoy lo que vamos a hacer es analizar un texto que ya hemos conocido semanas pasadas en Aprendo en Casa. Las ideas que nos presenta este texto contribuirán a reflexionar y a renovar nuestros compromisos con el Perú. Luego, tu reto será reconocer la estructura del texto. Tenemos que visualizar qué cosa es la estructura del texto. Y tu evidencia, ¿no?, principal va a ser elaborar el resumen. Durante la estructura del texto también va a haber un conjunto de cuadros que usted tiene que ir desarrollando. Entonces, vamos a aplicar las estrategias de la lectura. Aquí le pregunto a usted, ¿no?,
¿Qué acciones le garantiza a usted que está comprendiendo un texto? ¿Qué mecanismos utiliza usted para que garantice la comprensión de un texto? Por eso es que tenemos un propósito y una intención. Lo que nos interesa en esta mañana es que usted sea capaz de explicar el tema. O sea, usted lee un texto y tiene que tener la capacidad de decir, este es el tema, de esto trató. De identificar los subtemas, como lo vio al inicio en la imagen que les presenté. Y también identificar el propósito comunicativo que tiene el texto que se llama la identidad nacional. Asimismo, también usted tiene que ser capaz de distinguir lo relevante de lo complementario, ¿no? Hay que tener cuidado aquí cuando nos introducen términos como por ejemplo, ¿no? O contaremos un caso, ¿no? Ese tipo de situaciones hay que tenerlo bastante cuidado para no confundirlo entre lo que es lo principal y entre lo que simplemente es información adicional. Asimismo, usted tiene que tener la capacidad de clasificar esa información, de sintetizarla. Otra capacidad es que tiene que usted establecer conclusiones sobre lo que ha comprendido, vinculando el texto con su experiencia y los contextos socioculturales en el que se desenvuelve. Entonces, no se olvide, ¿no?, el propósito que tenemos para el día de hoy, que usted tiene que ser capaz de explicar el tema, los subtemas y el propósito de este texto planteado. Muy bien, continuamos entonces, ya hemos conocido lo que tenemos preparado para el día de hoy. Y aquí está el texto, ¿no? Este texto de la identidad nacional usted lo encuentra en la página 13 y 14 de nuestro libro de comprensión lectora. Ya lo hemos leído. Lo que va a hacer usted es ahora una relectura, pero es una relectura pausada, minuciosa, es una lectura de análisis y analizar qué significa desintegrar la información. En el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú y en las circunstancias como país que estamos atravesando, el Perú requiere del esfuerzo y el compromiso de todas y todos. La lectura nos lleva una vez más, ¿no?, a valorar este espacio geográfico en el que vivimos, ¿no?, y todo lo que tiene pues este lugar, ¿no?, tan bello que es nuestro país. Muy bien, entonces esa es la lectura, está en su libro. Asimismo, ¿no?, una vez que usted ya ha leído nuevamente, ahora, ¿no?, lee, ya lo hizo, e identifica la estructura interna del texto, de la identidad nacional. ¿Qué significa esto de la estructura interna del texto? Hay dos formas de analizar el texto, ¿no? Yo lo puedo analizar la forma externa y también puedo analizar la forma interna. Si yo digo la forma interna, aludo al contenido que va a traer el texto. Por eso, número 1, identificar el tipo de texto de acuerdo a su estructura. Yo tengo que saber frente a qué tipo de texto estoy, ¿no? Eso hablamos, esta es una propiedad de los textos que se llama adecuación. Estaré frente a una carta, estaré frente a un texto funcional, un texto publicitario, ¿no? Tengo que ver qué tipo de texto es el que estoy trabajando o leyendo. Número 2, tengo que visualizar, ¿no?, este texto internamente, ¿de qué trata? ¿Cuál es el contenido, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿de qué trata el tema del texto de acuerdo a su estructura interna? ¿Y cómo me voy a dar cuenta de esa estructura interna? Porque el texto pues tiene que ser coherente y tiene que estar cohesionado. Entonces, cuando yo respondo a de qué ha tratado el texto, ya estoy ingresando a la estructura interna, porque para eso debí haber leído previamente. 3. ¿Qué otros aspectos aluden al tema durante toda la lectura? Cuando me habla de esos otros aspectos, está aludiendo a los subtemas que se van a ir planteando en cada uno de los párrafos. Cada uno de estos párrafos es parte de esa estructura interna. O sea, quiere decir que el texto es un todo, pero a partir de estos fragmentos que están escritos en los párrafos. Muy bien, entonces ya sabemos ahora cuál es la estructura interna, ¿no?, y a qué responde. Ahora, hay que tener presente también esta información, ¿no? ¿Cuál es esta información? Ahora lo vamos a ver. Yo tengo que tener presente qué cosa es el tema y el subtema. Ya nosotros seguro hemos tocado el año pasado, ¿no? El tema, ¿qué cosa nos indica? Primero, nos habla siempre sobre un asunto. Es el asunto en el cual se gira todo el discurso y puede expresarse solo a través de una palabra o una frase. Eso tenemos que tenerlo claro. El tema siempre es una
frase o puede ser una sola palabra. El tema se puede identificar haciendo preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿de qué trata el texto? ¿No? En este caso, el texto que vamos a analizar, como su propio título lo indica, ¿no? La identidad nacional. Pero hay que entender que a veces también hay textos que pueden tener un título, pero en relación a su estructura interna puede cambiar completamente. Mientras que el subtema, ¿no? Nos permite identificar los subtemas. Dividimos el texto en párrafos y en cada uno de los párrafos nos planteamos preguntas. Este tema responde a todo el texto de manera general. Si el texto tiene 5 párrafos, el tema va a responder a todos los párrafos. En cambio, en el subtema, yo tengo que hacer análisis de cada uno de esos párrafos. Por eso se le llama análisis, ¿no? Y a cada párrafo le voy a ir haciendo la pregunta, ¿no? ¿De qué trata este párrafo? Y obviamente voy a identificar una palabra o una frase. ¿De qué ha tratado? Muy bien. Ahora necesitamos profundizar en otro punto también clave, porque una cosa es tema, subtema y ahora la idea principal, porque cada párrafo tiene siempre una idea principal que puede estar de manera implícita o puede estar de manera explícita. Entonces visualicemos, ¿no?, lo siguiente en esta parte de la profundización. Y usted también lo que va a terminar de hacer es explicando, ¿no? Por eso te dice, la idea principal, acá te voy a ir definiendo un poco qué es la idea principal y usted aquí va a ir explicando aquellos términos que se encuentran en negrita, ¿no? O bueno, lo que le voy a enfatizar ahora. La idea principal, en cada párrafo puede presentarse de manera explícita o implícita. Entonces, no va a explicar lo que está en negrita, sino más bien va a explicar lo que no está en negrita. ¿Y qué cosa es lo que no está en negrita? La palabra explícita y la palabra implícita. ¿Qué significa explícita e implícita en relación a la idea principal? Y lo encuentra usted, dice, en cada párrafo. Cada párrafo que usted lee, ahí va a haber una idea principal. Si se presenta de manera implícita, tenemos que deducirla o generarla. ¿Qué significa deducir o generarla? ¿Qué cosa voy a yo deducir, ¿no?, de ese párrafo que he leído? ¿Qué implica la palabra deducción? Siguiente, la idea principal dice, cuando te piden expresar la idea principal de un párrafo, puedes utilizar la siguiente pregunta. ¿Y a qué le llamamos nosotros un párrafo? ¿Qué cosa será un párrafo dentro de un texto? ¿Qué implica, en este caso, ¿no?, funcionar como párrafo? Bueno, la pregunta clave que siempre hacemos para la idea principal es, ya no solo es de qué trató, ¿no?, porque eso está dirigido al tema, sino acá sería, ¿qué es lo más importante que el autor nos dice en este párrafo? ¿Qué es lo más importante? ¿A qué le llamamos lo más importante? Eso es lo que habría que explicar, ¿no? ¿A qué le llamamos lo más importante? Y finalmente, ¿no?, dice, si analizamos el primer párrafo, podríamos decir que la idea principal es, si nosotros vamos a leer el texto propuesto, la idea principal es la herencia cultural, el patrimonio local nos marca en sus rasgos desde la niñez. Si usted observa, por ejemplo, este texto se encuentra del párrafo en la última oración. Quiere decir que es un párrafo sintetizante, ¿no?, porque se ha sintetizado la idea más importante en el último párrafo. Y aquí usted tiene que responder qué cosa quiere decir la palabra analizamos. ¿Cómo sabe usted que está analizando un texto o está analizando alguna situación? Bueno, aquí usted en este cuadro lo tiene que responder. Muy bien, vamos a continuar entonces después de profundizar. No basta con profundizar el tema, subtema, idea principal, ¿no? 3 aspectos importantes que uno tiene que manejar en relación a la estructura interna del texto, sino ahora es importante que usted recuerde todas las estrategias que tiene que emplear para canalizar mejor las ideas, ¿no?, a partir de este proceso de análisis. Por eso acá le estamos poniendo las macroestrategias. Y cuando hablamos de las macroestrategias de Van Dyck, hablamos, por ejemplo, de la acción de suprimir,
cuando uno está leyendo un texto, estoy en un párrafo, ¿no? El párrafo de la lectura que vamos a leer el día de hoy, que tiene 4 párrafos, que voy a aplicar la supresión, luego tengo que ser capaz de seleccionar, tengo que ser capaz de generalizar y de construir. Finalmente puedo integrar. Entonces, ¿qué cosa es suprimir? Voy leyendo la información, ¿no? Y lo que se considera que es de poca importancia lo debo de ir omitiendo. ¿Cómo lo puedo omitir? Lo puedo tachar. Lo que no es irrelevante lo suprimo, lo voy tachando, lo voy eliminando, ¿no? Y solo me voy quedando con lo que yo considero que es valioso. ¿Qué hago en seleccionar? Si parte de una idea principal nos parece fundamental, pero la otra también, podemos omitir lo no esencial y resaltar lo que sí es. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo he sido capaz de suprimir, luego me voy a quedar solo con lo que he considerado que es lo más importante. Entonces, ahí de alguna manera yo ya estoy en un proceso que se llama seleccionar, ¿no? Estoy seleccionando lo menos importante y lo más importante. Y lo que no es útil, lo suprimo, lo tacho, lo elimino de ese párrafo, de ese texto que estoy leyendo. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a generalizar. ¿Qué implica esto? Copilar todas las ideas en una sola que en realidad es la misma. Cuando yo ya he tachado lo que no me es útil y me he quedado con lo que he seleccionado, que es lo más importante, yo ya puedo, con mi propia idea, ¿no? Puedo generalizar, o sea, puedo escribir yo mi idea principal, ¿no? Incluso puedo utilizar sinónimos, otras palabras, para generalizar lo que me ha querido expresar, ¿no? O sea, qué idea ha sido la más importante que me ha querido expresar. Y entonces empiezo a hacer esa construcción, obviamente, ¿no? Primero en mi cerebro va a empezar a ordenar lo que me ha ido quedando de mi selección y voy a ir construyendo. Por eso, construir, ¿ya qué cosa es? Decir con nuestras propias palabras lo que el autor explicó de una forma concreta y concisa. ¿Por qué va a ser concreta y concisa? Porque usted ya pasó por una etapa en la que ha suprimido lo que usted considera que no es valioso y no es importante, ¿no? Y finalmente esa información lo va a poder usted integrar, ¿no? Redactando, por ejemplo, un resumen, porque en ese resumen ya usted ha sido capaz de seleccionar solo lo más importante y ha empezado a construir con sus propias ideas la información que le ha brindado el autor. Y también lo tenemos que trabajar obviamente de manera coherente, ¿no? Para cumplir con las propiedades del texto de la semana pasada. Muy bien, vamos a continuar entonces. Estas son las estrategias que tenemos que utilizar. Ahora ya vamos a, ya he identificado aspectos importantes, ¿no? Y profundizado. ¿Por qué estoy profundizando? Porque necesito analizar. Para eso tengo que conocer qué cosa es el tema, el subtema, la idea principal, diferenciarlas. Luego tengo que aplicar estrategias para poder hacer mi proceso de análisis. Entonces, una vez que ya está hecho, decimos, vamos a empezar identificando el subtema de cada uno de los párrafos del texto de la identidad nacional. Ya lo leyó, ahora usted va a identificar. 2. Escribirlo en el cuaderno respondiendo a la pregunta ¿de qué trata cada párrafo? Como le voy a mostrar un ejemplo. Luego, pregúntate sobre la idea principal del párrafo. ¿Qué es lo más importante que el autor nos dice en este párrafo? 4. Identifica el subtema y la idea principal de los otros 3 párrafos, ¿no? Aplicando las preguntas correspondientes. Entonces esto es concretar ya lo que se te ha venido explicando. Muy bien, acá te hablaba del ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo, miren, así va a ir trabajando usted. Por ejemplo, el párrafo 1 del texto, ¿no? Que hemos puesto en mención. Todo esto es el párrafo 1 de ese texto. Entonces, ¿qué hago yo cuando le coloco estos resaltadores? Estoy de alguna manera resaltando lo que yo considero importante. Todo lo demás, porque acá dice, por ejemplo, así, por ejemplo, escuchando la música de los maestros Jaime Guardia, Máximo Damián, Teodoro Gamboa, ¿no? Recordaba, dice algo de mi vida infantil, como que es el autor que está incorporando su experiencia personal, ¿no? Pero su experiencia personal, ¿a partir de qué? Porque dice que nosotros somos una sociedad singular e inusual, y esto alude al título, ¿no? Porque en el título hablaba de identidad nacional, y nuestra identidad pues no es igual para todos, ¿no? Porque somos singulares, somos bastante diferentes, ¿no? Pero tenemos algo que nos une.
Y luego también sigue contando, ¿no? Su experiencia. Yo he nacido en la sierra, sigue hablando de su experiencia personal, ¿no? Y allí recuerdo, sigue hablando de su experiencia personal, con mucha claridad, que mis familiares no bailaban tal. A la vuelta de los años sigue con su experiencia personal. A mí me gusta la música andina, ¿no? Etcétera. O sea, si vemos, si observamos de aquí hasta aquí, es parte de la experiencia personal, ¿no? La anécdota que ha vivido el escritor, ¿no? De este texto. Y luego ya de este modo, o sea, acá ya precisa cuando incluso utiliza este conector de este modo, ¿qué cosa nos quiere decir la palabra de este modo? O sea, es como decir así, ¿no? Es como se da de esta manera. ¿Qué se da de esta manera? Ya acá aporta un término más, la herencia cultural. Si acá nos habló de la identidad nacional, que era el título, ¿no? Y lo alude a través de esta pequeña oración, todo lo demás acá es ejemplos, situaciones personales. Acá dice la herencia cultural, que también es parte del patrimonio local, ¿no? Dice, nos marca con sus rasgos desde la niñez. O sea, lo que hemos vivido en la niñez, eso queda marcado. Entonces, ¿cuál es el subtema? ¿No? Para preguntar el subtema es, en este caso, ¿de qué ha tratado este párrafo? ¿De qué ha tratado? Ha tratado de la identidad nacional. ¿Y qué otro término ha acuñado acá? La herencia cultural. Por eso que acá está marcado de otro color, que vendría a ser para poder identificar el subtema, ¿no? Y ahora la idea principal ya no es de qué trata, ¿no? La idea principal es qué es lo más importante que ha dicho en este párrafo. Ha dicho que la herencia cultural, por eso dice, ¿no? El patrimonio local nos marca con sus rasgos desde la niñez. De todo lo que ha mencionado aquí, esto es lo más importante, porque todo lo demás alude a su recuerdo, a sus experiencias, a sus anécdotas, y eso ha sido como ejemplo para aclarar lo que te quiere decir. No es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer con usted? Todo esto de que habría que suprimir, ¿no? Al suprimir, me quedo solo con con estos textos o oraciones que consideramos lo más valiosos. Y yo ya incluso puedo ingresar a la etapa que decía la estrategia de la construcción de mi propio aprendizaje con mis propias palabras. O sea, no necesariamente voy a transcribirlo tal cual, sino yo tal vez le puedo dar, ¿no? Con precisión, pero, ¿no? Que no se escape de lo que nos ha querido expresar. Muy bien, este es así, de esta forma usted tiene que trabajar los otros 3 párrafos que faltan, ¿ya? Para que haya orden. En eso consiste su proceso de análisis. Ahora, es importante que usted, cuando se encuentra frente a un texto, analice la parte textual, ¿no? ¿En qué consiste la parte textual o qué cosa es la estructura textual? Es lo que vamos a visualizar. Mire, una estructura textual, ¿no? Como lo expresa aquí, es la forma general o es la organización que un autor emplea para interrelacionar las distintas ideas que se presentan en un texto. Entonces, ¿qué cosa es una estructura textual? Es una organización de las ideas. ¿Qué más es? Es también una forma, un modo como el autor organiza, pero esto va a depender de lo que quiera decir. Tiene un propósito el autor, no solo lo ha organizado, sino también quiere cumplir con un objetivo, ¿no? Pretende transmitir algo. Como en el caso, ¿no? Del texto que estamos leyendo que se llama La Identidad Nacional, donde el autor es Wilfredo Capsoli, ¿no? Y él a través de su estructura lo que está es exponiendo, ¿no? Sus ideas sobre la identidad nacional, a través incluso con sus propios ejemplos, sus vivencias, etcétera. Creo que esto es un poquito para repasar el texto expositivo, ¿no? ¿Cuál es su función principal del texto expositivo? Exponer ideas, ¿no? Transmitir la información, ese tal cual, ¿no? Con datos, explicaciones, poner ejemplos, analogías, etcétera. Tiene un objetivo central, ¿no? Que es proporcionar explicaciones sobre un tema determinado y se va a valer de distintas estrategias discursivas para hacerlo. Entonces tenemos que siempre observar bien frente a qué tipo de texto estamos, porque si yo identifico qué tipo de texto tengo, de alguna manera yo ya voy a conocer cuál es el propósito. Y si que conozco el propósito, voy a poder tener una idea global de todo el texto. Entonces esto un poquito para hacer esa diferencia entre lo que es una estructura y cómo tengo que manejar el texto expositivo. Continuamos. Ahora ya entramos a la tarea bastante importante y relevante después de haber completado todo este proceso de análisis, que es el resumen, ¿no? Que es a donde queremos llegar, porque usted tiene que tener esa capacidad de
discriminar, clasificar, identificar y luego capacidad de sintetizar. Entonces, aquí hay algunos criterios. Primero, que su resumen que usted vaya a hacer tiene que ser un texto breve, pero no se vaya a alejar del texto original. Dos, el lenguaje que usted va a utilizar tiene que estar cercano al original, ¿no? O sea, quiere decir, no, el hecho de que usted vaya a colocar sus propias palabras no significa que usted vaya a cambiar el contenido, ¿no?, del texto original, ¿no?, o su lenguaje tampoco. También tiene que mantener usted una secuencia, ¿no?, que ha utilizado el autor, ¿no?, ya sea desde que inició la presentación de las ideas, cómo ha ido desarrollando esas ideas y hasta su conclusión, ¿no?, para que usted pueda finalmente redondear lo que ha querido decir. O sea, no es que usted va a construir un texto solo bajo su perspectiva, sino resumir implica extraer lo más importante de ese texto. Las ideas tienen que estar conectadas, ¿no? Para eso ya vimos la semana pasada la propiedad de cohesión y coherencia. Evite usted emitir sus comentarios y expresiones personales, ¿no? El resumen no lo admite, por eso hay otros criterios. Muy bien, entonces estos son los criterios que usted tiene que tener en cuenta para presentar su resumen. Muy bien, entonces concretemos aquí la actividad principal, ¿no? La actividad principal acá es elaborar este resumen después que ha pasado por las etapas de análisis. Número 2, no se olvide de cumplir con los criterios y asimismo, ¿no?, ya finalizando esto, lo que tenemos aquí en esta parte de la presentación es una escuela de padres, ¿no?, que se va a realizar este viernes 24 a las 5 de la tarde. Entonces se le invita a todos los padres a participar porque obviamente tendremos que registrar también su asistencia. Bueno, eso sería todo, estudiantes, en relación a la sesión de comunicación.